Mi nombre es Agustín, y hace unos años decidí visitar a mis parientes en un pequeño pueblo en los Estados Unidos. Había pasado la mayor parte de mi vida en México, pero la idea de reconectar con mi familia me impulsó a emprender este viaje a tierras desconocidas. La primera noche en casa de mis parientes fue tranquila, pero algo inusual sucedió. Escuché ruidos extraños que parecían provenir del bosque que rodeaba la casa. Era un lugar remoto, lejos de la civilización, donde la oscuridad se apoderaba de todo cuando el sol se ponía. Decidí levantarme para investigar. Mis primos estaban profundamente dormidos, al igual que el resto de la casa. Tomé una linterna y me aventuré al exterior, dejando atrás el cálido refugio de la cabaña. A medida que me adentraba en la oscuridad, los sonidos se volvían más perturbadores. Ramas crujían bajo mis pies y en ocasiones se escuchaba un ruido distante, pero lo que más me inquietaba era un olor pútrido que flotaba en el aire, como una mezcla de carne en descomposición y algo como hierba podrida. Mis pasos me llevaron hacia un claro en el bosque y ahí, en la distancia y entre las sombras, vi algo que me heló la sangre. Un par de astas sobresalían de la maleza, como los cuernos de un venado. Pero había algo terriblemente incorrecto en aquella escena. Las astas eran exageradamente grandes y retorcidas y parecían crecer directamente desde la cabeza de la criatura sin cuerpo visible. Me quedé inmóvil, con la linterna en la mano. No podía ver más allá de las astas y una sensación de malestar se apoderó de mí. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía acercarme más y retrocedí lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y regresé de vuelta a la casa. Al día siguiente compartí mi experiencia con mis primos. Uno de ellos, Mako, escuchó mi relato con seriedad y luego mencionó que en aquella zona se contaba una historia espeluznante sobre un ser llamado Skinwalkers. Según la leyenda, los Skinwalkers eran criaturas místicas capaces de cambiar de forma y de invocar el mal. Se decía que acechaban en los bosques y que tomarían la forma de animales para engañar a los incautos. Aquella historia me dejó intrigado. Siempre me había interesado todo aquello de lo paranormal, por lo que decidí investigar más sobre los Skinwalkers. Descubrí que eran parte de la mitología navajo, y que se creía que aquellos que se convertían en Skinwalkers practicaban oscuros rituales para obtener poderes sobrenaturales. Algunos incluso afirmaban que podían transformarse en cualquier animal que desearan, incluso en seres humanos. A pesar de lo inquietante de la historia, decidí no prestarle demasiada atención. Me parecía una leyenda más en un pueblo lleno de cuentos populares y supersticiones. En su lugar opté por abrazar mi otra pasión, la caza. Mi tío tenía un perro de caza llamado Max, un magnífico sabueso entrenado que estaba ansioso por la acción. Aquella tarde decidí llevar a Max al bosque en busca de ciervos. La idea de una cacería emocionante parecía la mejor forma de olvidar las inquietantes experiencias de la noche anterior. El bosque se extendía frente a nosotros, majestuoso y oscuro. Los árboles se alzaban imponentes y el aire estaba impregnado de la fragancia de la naturaleza. Me adentré en la maleza con Max siguiéndome de cerca. Caminamos durante horas, siguiendo rastros de ciervo, pero parecía que la presa se mantenía escurridiza. Aquella tarde, la oscuridad comenzó a caer y la luna llena comenzó a asomarse entre las ramas, pero algo en el ambiente comenzó a inquietarme nuevamente. Fue en ese momento cuando escuché lo que parecía ser un aullido, solo que este se escuchaba algo extraño. Era como un lamento agudo y escalofriante, similar al de un lobo pero distorsionado de alguna manera. Max se puso rígido, sus orejas se erizaron y sus ojos se llenaron de desconfianza. Aquellos aullidos no eran normales y mi instinto me decía que nos adentrábamos en una situación peligrosa. Ignoré mis nervios y continuamos avanzando, pero los aullidos persistieron, cada vez más cerca. El bosque parecía cernirse sobre nosotros como si sus árboles se hubieran cerrado deliberadamente para atraparnos. Sentía que estábamos siendo acechados por algo que no podía ver ni comprender. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque. Fue cuando Max se detuvo en seco, negándose a dar un paso más, y para ser sinceros, algo en mí también me dijo que el avanzar más era buscar problemas. El silencio gobernó de un momento a otro, dejándonos únicamente escuchando las hojas moviéndose por el viento.
El miedo se apoderó de Max de repente, su cuerpo se tensó y retrocedió con un gruñido aterrado antes de darse media vuelta y salir corriendo en dirección contraria. Me encontré paralizado por un momento, mi corazón latía desbocado en mi pecho, pero sabía que debía seguir a Max, pues no podía permitir que le pasara nada. Salí corriendo tras él adentrándome más en la densa oscuridad del bosque. La noche era opresiva y cada sombra parecía cobrar vida propia, mi mente se llenaba de pensamientos aterradores, alimentados por las historias de mi primo sobre los skinwalkers y mis propias investigaciones. Pero luché contra el pánico diciendo a mí mismo que solo me había sugestionado. Mi principal preocupación era encontrar a Max, sabía lo mucho que mi tío amaba a ese perro y no podía permitir que le ocurriera algo. La oscuridad de la noche me envolvía y mi angustia crecía con cada paso que daba en aquel bosque aparentemente interminable. Mientras corría, intentaba tranquilizarme, repetía en mi mente que debía encontrar a Max y que todo estaría bien, pero el aullido de un búho en la distancia parecía burlarse de mi valentía recién encontrada. Me di cuenta de que ya no tenía idea de hacia dónde me dirigía. Había perdido completamente la noción de la dirección y no sabía si me alejaba más de la seguridad de la cabaña o si me acercaba al lugar donde había visto a la extraña criatura. Entonces, en medio de la oscuridad, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Fue un sonido lastimero, parecido al llanto de un perro. No había duda en mi mente, era Max. Sin embargo, la tristeza en ese llanto era inquietante. Empecé a buscar la fuente del sonido, esforzándome por abrirme camino a través de la espesa maleza. Pero, de repente, el llanto cesó abruptamente, como si alguien hubiera tapado la boca del perro. El silencio que siguió fue espeluznante y mi inquietud aumentó. Comencé a llamar a Max por su nombre, con mi voz temblando en la noche. Max. Max, ¿dónde estás?, murmuraba en medio de la oscuridad. La linterna en mi mano temblaba, arrojando destellos erráticos de luz. Seguí llamando a mi perro con mi voz cargada de ansiedad. Y entonces entre la maleza y los árboles, escuché jadeos pesados, como los de un perro exhausto. Aquello me alentó a seguir llamando a Max y a abrirme camino hacia él. La esperanza de encontrarlo a salvo me impulsaba a pesar del miedo que sentía. Pero lo que escuché a continuación me heló la sangre en las venas. Las palabras que resonaron en la noche eran ininteligibles, como si alguien se esforzara por hablar en una lengua desconocida. Las sílabas se mezclaban en un murmullo incoherente y el aire estaba lleno de una presencia malévola. De repente, unas palabras roncas y distorsionadas lograron emerger de aquel caos de sonidos. Max, Max, repetía una voz que me resultaba escalofriantemente familiar. Imitaba mi llamado al perro y eso hizo que mi miedo se intensificara. A medida que avanzaba hacia la voz, las sombras se disipaban y la luna llena arrojaba su luz sobre la figura que emergía. Lo que vi ante mis ojos me llenó de un terror indescriptible. Era un venado, pero no uno común. El venado estaba parado de forma erguida en una postura antinatural para un animal de su especie. Su cara estaba en partes descarnadas revelando huesos y carne putrefacta. Sus astas eran grotescamente grandes y retorcidas y parecían emanar una obscuridad sobrenatural. Mis ojos se encontraron con los del venado y en ellos vi un brillo malévolo que me paralizó por completo. Estaba atrapado en una pesadilla viviente, frente a una criatura que no debería existir en este mundo. Y en medio de aquel oscuro bosque, en la compañía de aquel ser retorcido y aterrador, me di cuenta de que mi vida estaba en grave peligro. El venado retorcido se mantenía de pie en medio del bosque con su mirada clavada en mí, como si pudiera leer mis pensamientos y alimentarse de mi terror. La luminosidad de la luna iluminaba su figura deformada de manera siniestra, revelando cada detalle grotesco de su apariencia. Mis piernas temblaban mientras me mantenía paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel ser inhumano. El miedo me envolvía como una fría manta y mi corazón latía tan fuerte que podía sentir sus pulsaciones en mis sienes. El venado o lo que sea que fuera aquella abominación, emitió un sonido aterrador y distorsionado que se asemejaba al gruñido de un perro, pero estaba teñido de una malevolencia innegable.
Comencé a retroceder lentamente, sin dejar de mirarlo con la linterna temblando en mi mano. Fue entonces cuando noté que la criatura intentaba imitarme, pronunciaba palabras de manera incoherente, tratando de articular sonidos que se asemejaran a mi voz llamando a Max. El venado repetía el nombre del perro, pero su voz era ronca y desgarrada, como si sus cuerdas vocales hubieran sufrido una mutación grotesca. El venado comenzó a avanzar lentamente hacia mí, sus extremidades retorcidas se movían de manera inquietante, su mirada nunca se apartó de la mía y sus cuencas oculares vacías parecían absorber la luz de la luna. Cada paso que daba resonaba en el bosque, como si el propio suelo estuviera susurrando su avance. Me di cuenta de que debía alejarme de aquella pesadilla, que debía encontrar a Max y escapar de aquel lugar maldito. Retrocedí unos pasos, manteniendo la distancia entre nosotros, me giré y comencé a correr, alejándome de la criatura y en busca de cualquier rastro de mi perro. A lo lejos, a través de los árboles, percibí un destello de movimiento. Era Max, jadeante y con los ojos llenos de terror pero vivo. Parecía haber encontrado un escondite en medio de la maleza. Su presencia me llenó de alivio y comprendí que debía llegar hasta él y alejarnos de aquel horror. Comencé a avanzar en dirección a Max, llamándolo por su nombre en un intento de guiarlo hacia mí. Las palabras parecían reconfortarlo y sus jadeos se volvieron más intensos a medida que nos acercábamos. La esperanza de recuperar a mi fiel amigo me daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, en medio de la maleza espesa y oscura, algo perturbador ocurrió. Los jadeos de Max se volvieron más inquietantes y una sensación de malestar se apoderó de mí. No podía verlo claramente, pero estaba seguro de que estaba cerca, oculto entre los arbustos y los árboles. Seguí llamándolo, tratando de tranquilizarlo y guiarlo hacia mí. Pero de repente, los jadeos cesaron bruscamente y el silencio que siguió fue más espeluznante que cualquier sonido que había escuchado antes. El pánico se apoderó de mí mientras continuaba llamando a Max desesperadamente. Me adentré aún más en la maleza, apartando las ramas y las hojas en busca de mi perro. La oscuridad del bosque se cernía sobre mí y el miedo se mezclaba con la incertidumbre. No sabía si me dirigía hacia mi fiel compañero o hacia una trampa de aquel ser de pesadilla. De repente, cuando estaba a punto de rendirme y retroceder, escuché un sonido que me heló la sangre en las venas. Era una voz que intentaba imitar la mía, pronunciando el nombre de Max. Las sílabas eran incoherentes al principio, pero poco a poco se volvían más claras, como si alguien estuviera aprendiendo a hablar. Max, Max, murmuraba la voz, ronca y distorsionada. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal mientras me acercaba al origen del sonido, sin poder apartar la mirada de la luna llena que iluminaba el camino. Y entonces, bajo la luz de la luna, lo vi de nuevo. Era el venado retorcido, parado de forma erguida, su cara descompuesta y sus astas grotescamente grandes y retorcidas. Estaba imitando mi voz y llamando a Max de la misma manera en que lo hacía yo. Mis ojos se encontraron con los de la criatura y en aquellos oscuros pozos sin fondo, vi una maldad indescriptible. El venado estaba parado ahí, entre las sombras, con su presencia sobrenatural y su imitación macabra de mi voz. La luna llena derramaba su luz sobre la escena, iluminando al venado retorcido de manera surrealista. Sus cuencas oculares vacías parecían absorber la propia luz de la luna, creando un efecto hipnótico y terrorífico a la vez. Su boca descompuesta se abría y cerraba con dificultad, emitiendo sonidos que imitaban mi voz llamando a Max una y otra vez. Mi mente se debatía entre el horror y la incredulidad, y es que cómo era posible que algo como aquello me estuviera ocurriendo a mí. Aquella criatura frente a mí desafiaba toda lógica y explicación racional. ¿Era acaso el temido Skinwalkers que mi primo me había mencionado en su relato? No podía ser real, pero mis ojos no podían negar la evidencia que tenían delante. El venado avanzó unos pasos hacia mí, con sus astas retorcidas amenazadoramente elevadas. Cada paso que daba resonaba en el bosque. La luminosidad lunar intensificaba los detalles de su piel pálida y desgarrada, haciendo que mi corazón latiera aún más rápido.
La sensación de estar atrapado en una pesadilla se hizo más fuerte y sabía que debía encontrar una manera de escapar de aquella situación aterradora. Mi primer instinto fue retroceder y huir, pero la preocupación por Max me mantenía paralizado. Sabía que no podía abandonar a mi perro, sin importar lo extraño y aterrador que fuera aquella criatura. Manteniendo mi mirada fija en el venado retorcido, comencé a moverme lentamente hacia un costado, tratando de rodearlo y llegar hasta Max, quien aún estaba oculto en la maleza. Cada paso que daba era un desafío y mi respiración se volvió más audible en medio de la tensión creciente. La criatura no parecía interesada en mí en ese momento, continuaba con sus imitaciones espeluznantes llamando a Max en mi voz distorsionada. Esto me dio una pequeña ventaja, permitiéndome avanzar sin ser interceptado por el venado. Finalmente, llegué a la ubicación donde Max se había escondido. Entre la sombra pude ver sus ojos llenos de terror, pero al menos estaba a salvo por el momento. Mi corazón latía con alivio al ver a mi fiel amigo y me arrodillé junto a él, acariciándolo con cariño. Pero no podíamos quedarnos ahí para siempre. Sabía que debíamos encontrar una manera de escapar de aquel lugar maldito y alejarnos de la criatura que nos acechaba. Max parecía comprender la urgencia de la situación y estaba listo para seguirme. Sin embargo, la criatura no nos dejaba en paz, continuaba sus imitaciones macabras y se acercaba lentamente. No tenía muchas opciones, pero decidí hacer un intento desesperado. Tomé mi botella de whisky y con un trozo de tela de mi playera encendí fuego a esta apuntando directamente hacia el venado retorcido. La luz del fuego cortó la oscuridad de la noche y la criatura emitió un alarido agudo y doloroso. El fuego parecía haber dado en el blanco. Retrocedió y su rostro descompuesto se retorcía de dolor. Aquella fue mi oportunidad para emprender mi huida seguido por mi perro. Aprovechando la ventaja temporal que la luz me otorgaba, emprendí una carrera a través del oscuro bosque, llevando a Max conmigo. El miedo y la adrenalina bombeaban a través de mi cuerpo mientras corría, sabiendo que la criatura podría recuperarse en cualquier momento y perseguirnos. Las ramas y las hojas crujían bajo nuestros pies y el bosque parecía un laberinto sin fin. La luna llena seguía iluminando nuestro camino, pero su luz parecía insuficiente para disipar la oscuridad que nos rodeaba. A medida que avanzábamos, los aullidos distorsionados de la criatura se desvanecieron en la distancia, pero no podía permitirme bajar la guardia. Sabía que debía encontrar un lugar seguro para Max y para mí, lejos de la pesadilla que habíamos enfrentado. Continuamos corriendo, sin saber si estábamos escapando del peligro o simplemente adentrándonos más en la trampa del bosque. La oscuridad y la incertidumbre eran abrumadoras, pero mi determinación de proteger a Max me impulsaba a seguir adelante. La noche parecía eterna, pero finalmente encontré un refugio improvisado en medio de la maleza espesa. Me aseguré de que Max estuviera a salvo antes de tomar un respiro profundo y mirar a nuestro alrededor. La criatura retorcida ya no estaba a la vista, pero sabía que no podía bajar la guardia. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué era aquella criatura? ¿Por qué me había imitado y llamado a Max? Las historias de mi primo sobre los skinwalkers parecían más reales que nunca. Pasamos la noche en aquel refugio improvisado, con Max a mi lado y la linterna encendida, manteniendo la oscuridad a raya. Cada sonido del bosque me llenaba de inquietud y mis ojos se mantenían alerta, buscando cualquier señal de peligro. A medida que el amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados, supe que debíamos encontrar nuestro camino de regreso a la cabaña de mis tíos. No podíamos quedarnos en aquel bosque maldito por más tiempo. Con Max a mi lado, emprendimos el camino de regreso, siguiendo el rastro que habíamos dejado la noche anterior. La experiencia aterradora que habíamos vivido nunca se borrará de mi memoria y las preguntas sin respuesta seguirán persiguiéndome. Aquel viaje a Estados Unidos había traído consigo mucho más de lo que había imaginado y las sombras del bosque y el misterio de los skinwalkers permanecerían en mi mente para siempre. Relato anónimo.